Bueno, pues la industria del retail pues en todos los países de América Latina tiene una perspectiva enorme de crecimiento. Todavía seguimos siendo países que el comercio tradicional lleva la mayor parte de los productos a los consumidores. La penetración del comercio moderno, llamémoslo así, pues todavía no tiene los niveles que tienen los países en Europa o en Asia o en los Estados Unidos, en el que la mayoría del intercambio comercial se hace a través del comercio directo. Ahora, ¿por qué se hace a través del comercio directo? Porque es más eficiente. Pura y claramente son negocios ya más de logística, de volumen. Entonces, en el momento en el que pues, logran generar ese volumen con esas capacidades logísticas, pues le pueden ofrecer al consumidor una mejor propuesta de valor en cuanto a calidad, precio, abasto, surtimiento, variedad de mercancías, garantías, etcétera, que pues es imposible que lo pueda dar el comercio tradicional. Entonces la perspectiva es de mayor crecimiento. Ahora el reto para crecer pues en todos los países, pero sobre todo en los nuestros, en Latinoamérica, pues el primero es que te tengan los permisos para que pueda ponerse las tiendas. Es muy complicado pues toda la tramitología de las comunidades, en los permisos federales, estatales, municipales, sobre todo municipales. Hay resistencia en algunas comunidades porque lleguen este tipo de comercios, aunque por un lado benefician al consumidor donde están, a la ciudad donde llegan, por otro lado, bueno, pues sí afectan intereses de comercio tradicional. Un comercio moderno, cuando llega a una plaza en la que no existe comercio tradicional, pues quizá pueden verse rebajados los precios 20 o 30% de lo que cuesta el comercio tradicional. Entonces el beneficio para la población es enorme, pero pues el cambiar esa percepción lleva mucho tiempo. Pues también hay resistencias de las partes locales, los que ven este comercio moderno como una amenaza, pues tratan de hacer todo lo posible para que no llegue, y por eso el avance en los países latinoamericanos es más lento de lo que ha sido en otras economías. Pero la perspectiva es de crecimiento. Falta mucho para ocupar un porcentaje alto. Por ejemplo, en Europa es 80%, en Estados Unidos es 90%, en México pues estamos apenas pasando el 50%. Entonces, perspectivas de crecimiento son enormes. En otros países me quiero imaginar que la proporción todavía es mayor. En Centro y algunos países de Sudamérica es mayor del comercio tradicional contra el comercio moderno. Entonces la perspectiva del retail, enorme. Voy a empezar por la segunda parte, la inflación. Tratemos de describirla. La inflación es el impuesto más depredador, más caro, y ese es un impuesto que lo pagamos todos. Ahí nadie nos podemos escapar. En los países latinoamericanos, pues la mayoría de la economía está en la informalidad. La mayor parte de las actividades económicas no están en la formalidad como sucede en los países más desarrollados. Sin embargo, la inflación sí nos pega a todos. En la inflación, ahí nadie puede evadir, nadie puede eludir. El tema de inflación es un impuesto, es el impuesto más caro que pagamos los ciudadanos. Seamos formales o no formales. Ahora, esa inflación le pega más al que menos tiene. Los deciles de menores ingresos gastan más ingresos en alimentos, que son lo básico para las familias, y eso ha tenido una repercusión importante mundial. La inflación ahora no depende tanto del manejo económico de cada país. Esta inflación es importada de todos lados. ¿Por qué es importada? Se rompieron cadenas de suministro en la pandemia. Algunos países dieron recursos a sus ciudadanos para pasar mejor la pandemia, y bueno, pues eso hizo que hubiera más demanda que oferta, y pues eso hace que suban los precios. Entonces eso es un fenómeno normal, pero es un fenómeno global. Ahora, ¿qué pasa? Esto hay que dejar a que se vuelvan a acomodar las cadenas de suministro, y también se vuelvan a acomodar los gastos de las personas, los sobrantes de dinero, digamos, que hay en la economía. Entonces, hay que dejar que se acomoden, hay que tener paciencia. Los gobiernos normalmente no son pacientes en este tema y pretenden buscar soluciones rápidas, como son los controles de precios.
Los controles de precios ya demostraron en el mundo, bueno, y en México claramente, que no funcionan. Esos generan pues escasez, generan mercados negros, generan aumentos de precios en cascada. Y bueno, es algo que realmente los controles de precios no funcionan, distorsionan la economía. Sin embargo, la tentación de hacerlos por parte de los gobiernos es mucha y luego la salida es muy cara para los países. Entonces, lo primero que hay que hacer es tener paciencia, esperar que se acomoden las cosas a nivel internacional, ser muy cuidadosos con el manejo de las finanzas nacionales, no tener déficits, que son los que alimentan la inflación. Y bueno, esas son las medidas que se deben de hacer en la parte macro. Ahora, hay otras medidas que pueden ayudar mucho a eso. La desregulación, por ejemplo, quitar trámites que pues, los acabamos pagando los consumidores, son trámites que hacen las empresas, que los pagamos los consumidores y ese papeloducto que generan las burocracias es muy costoso. En México, 8% del PIB, calculó la OCDE, que nos cuesta todo el papeleo. Hay un papeleo que es necesario, seguridad, salud, etcétera, pero la mayoría del papeleo es innecesario. Los gobiernos piden muchos documentos que ellos mismos expiden. Tú vas a hacer un trámite y te piden tu acta de nacimiento, tu licencia, etcétera, igual de las empresas, que son documentos oficiales que los gobiernos expiden. Por ahí hay una ley en Chile muy interesante que prohíbe a los gobiernos pedir documentos que el mismo gobierno pidió. Ojalá que lleguemos todos a eso. Y ahí en desregulación me refiero a eso porque puede bajar costos. Entonces puede ayudar a bajar costos que ayuden a bajar la inflación más rápido. Eso también lo pueden hacer los gobiernos y debemos estar insistiendo los empresarios en que es una buena oportunidad para quitarle la grasa a la economía. Esa grasa de la burocracia, papeles que no tienen ningún sentido, hay que quitarlo y eso ayuda. Otra cosa que ayuda mucho a la inflación es el aumentar la oferta. Entonces todo lo que se puede hacer para fomentar que el campo pueda tener una mayor oferta, sobre todo productos agropecuarios, que son los que inciden más en la inflación, eso ayuda mucho, ¿no? En mejoras en la infraestructura, carretera, ferroviaria, etcétera, pues ayuda a que fluyan mejor las mercancías y también bajen los costos, ¿no? Pues mayores eficiencias en costos controlados por gobiernos. Algunos gobiernos controlan los costos de peajes de carreteras, de aduanas, etcétera, entonces hay que bajar esos costos. También es una muy buena oportunidad para bajar aranceles. Los aranceles sabemos son para proteger mercados, pero en el momento en el que se da esta inflación, el aumento de oferta hace que baje. Entonces se debe de evaluar pues, la forma en que se puedan bajar por lo menos temporalmente los aranceles, que son los impuestos a la importación, etcétera. Todos esos impuestos y derechos a la importación, si se bajan, pues ayudan a controlar la inflación. Entonces, ¿qué debemos hacer los organismos? Pues empujar a eso, empujar a que las políticas públicas vayan orientadas hacia ese fomento a la producción, ese reducir trámites, ese estar al pendiente con el gobierno de que las políticas públicas y monetarias, etcétera, vayan alineadas a los objetivos de inflación, dejar que los bancos centrales hagan su trabajo y tener paciencia. Y con eso, pues, la inflación se irá controlando. Hay quien habla de que pues, quizá todavía nos dure el resto de este año y el próximo en lo que llegue a los niveles prepandemia. Entonces hay que trabajar para eso porque empieza por el principio. La inflación es el impuesto más depredatorio y es el que le pega a los que menos tienen. Entonces, si queremos realmente hacer el trabajo, hay que hacer eso y los organismos debemos de alimentar a los gobiernos con esta información para que tomen las decisiones correctas y, ¿por qué no decirlo? Presionarlos para que lo hagan así, decirles, oye, pues ¿quieres combatir la inflación? Pues estas son las recetas probadas que funcionan. Y esta receta de control de precios está probado que no funciona. Entonces creo que debemos irnos por eso. Los tratados es algo que está vivo. Eso tiene que estarse actualizando constantemente. Los países cambian de vocación. Y cambian de vocación por la infraestructura, por la tecnología, por la modernidad de la fabricación. Ahora, por ejemplo, lo estamos viendo en oportunidades enormes que se dan para la zona con el nearshoring, que se llama, que es el traer más cerca la manufactura. Esa ruptura de cadenas de valor tuvo que ver, por ejemplo, componentes electrónicos. Industria automotriz sufrió mucho y muchas industrias porque los componentes electrónicos se fabricaban con mucha eficiencia en una zona, pero en el momento que se rompió
esa cadena de abasto, pues generó problemas. Entonces ahora es una oportunidad para que se puedan localizar más cerca de sus mercados. América Latina, por supuesto, y México en particular, pues México formamos parte de la región más dinámica del mundo. Entonces debemos de aprovechar esto para traer manufactura que estaba haciendo en Asia, en Vietnam, etcétera, más cerca a México, por supuesto, y a otros países de Latinoamérica también, Irán, para que se acerque esa manufactura al consumidor. Entonces la oportunidad de inversiones es enorme. Esas inversiones van a buscar a dónde irse, los países vamos a competir para esas inversiones, debemos de competir por ellas y debemos de tener la mejor oferta en este sentido. Ahora, para eso pues tenemos que tener muchas cosas en el camino, ¿no? Tenemos que tener energía. Y aquí en México seguimos discutiendo si la energía la debe de generar el Estado o la deben de generar los particulares. La energía es un commodity que compite. Entonces debemos tener energía. Segundo, tenemos que tener energía limpia. El consumidor quiere productos fabricados con energía limpia. Entonces, energía suficiente, energía limpia es importante, infraestructura, redes carreteras, redes logísticas que permitan que la mercancía se pueda mover. Y por último, pues tenemos que invertirle mucho en educación, para que tengamos mano de obra cada vez más capacitada, que sea capaz de fabricar productos más sofisticados y insertarlos en la exportación. Ahora, los tratados de libre comercio pues juegan un papel muy importante en esto, para que permitan que los países puedan hacer ese intercambio de bienes con mayor libertad. Ahora, todo esto también va a ayudar muchísimo a la zona si logramos hacer pues, que los empleos se queden en los países y no anden esos flujos migratorios pues, moviéndose con la forma en la que están moviendo, que pues, la verdad es una tragedia de derechos humanos. Y bueno, lo que buscamos aquí es que las capacidades de las asociaciones de los países pues las repliquemos y las multipliquemos en compartir experiencias, por ejemplo. El simple hecho de compartir experiencias de país a país nos ayuda a no cometer errores que ya se cometieron en otras latitudes. Entonces, por ejemplo, si en México tenemos una pésima experiencia de lo que fue el control de precios, compartamos. Los argentinos nos pueden compartir mucho esas malas experiencias de control de precios, etc. Entonces, si compartimos esas malas experiencias, pero también compartimos las buenas prácticas, las mejores prácticas, pues eso nos ayuda y nos fortalece también para poner focos rojos de atención en ciertos temas. En Alas, por ejemplo, hace algunos años, cuando fue la crisis de aumento de precio de los granos, que se atribuía al uso de granos para combustibles, se estaba atribuyendo el aumento de precios a los comerciantes, y los comerciantes no son formadores de precios, trasladan el precio que viene formado desde la industria básica, la parte secundaria, y pues son un sector terciario de la economía, ¿no? Trasladan esos precios, y de aquella, ese fantasma que se hablaba de que los precios estaban aumentando por culpa de los comerciantes, bueno, pues se pudo comprobar que era por aumentos de granos, etcétera. Entonces ahí nos juntamos todos, tuvimos una reunión en Antigua Guatemala, llevamos todos nuestros argumentos, fueron ministros de comercio, de economía, dependiendo de como los llamen los distintos países, a esa reunión, fueron economistas prestigiados, y pues se logró poner sobre de la mesa que el comercio, al no ser el formador de precios, pues no era el culpable de esto, sino que era un tema temporal por el uso de granos en combustible. Entonces, son temas que de forma conjunta los podemos hacer. Entonces, compartir información, compartir experiencias buenas y malas, es muy importante. Compartir políticas públicas que funcionen y las que no funcionan. Y compartir también experiencias entre los retailers de los diferentes países, cosa que hace que se cometan menos errores y que las cosas buenas puedan difundirse, ¿no? Por ejemplo, el e-commerce. Aquí nuestros socios crecieron más en los 2 años de la pandemia que en 10 años de crecimiento orgánico normal hubieran tenido. Entonces, todas esas experiencias se comparten en estas reuniones, se fortalecen las posiciones sobre ciertos temas de políticas públicas, y el país que requiere el apoyo de otros
pues para validar o invalidar ciertas tesis, pues le puede servir. Le voy a poner un par de ejemplos. En México el etiquetado, la ley de etiquetado está nueva, que la copiamos de Chile. En Chile no funcionó, no va, y ya tiene más tiempo. Entonces aquí les dijimos, oye, pues no funcionó allá, ¿para qué la pones aquí? Mejor busquemos lo que funciona en lugar de lo que no funciona. Y ahí pues de Chile nos pasaron elementos para acá, nosotros le hemos pasado estos elementos a otros países y esto sirve para como alertas tempranas, ¿no? Ahora está en México, están en el Congreso pretendiendo meter una ley de pago a 20 días. Y meterse una ley de pago a 20 días pues puede sonar muy bien, que paguen a 20 días, y pues meterse ya con el precio. El plazo es un componente del precio. Aquí hicimos una consulta ante la Comisión Federal de Competencia Económica, que es la que debe, de un órgano autónomo que debe ver estos temas, lo estudió a fondo y sacó una resolución diciendo que esto no era bueno ni para el consumidor ni para el mercado, porque distorsionaba una parte controlando un componente del precio. Entonces, ese tipo de experiencias que nos podemos compartir y que nos pueden servir de argumento, creo que es algo que las asociaciones debemos estar haciendo. Bueno, los gobiernos, no nos olvidemos, los gobiernos llegan porque son votados por los ciudadanos. Y los ciudadanos vamos y votamos libremente por los que queremos que sean nuestros gobernantes. A veces nos equivocamos, a lo mejor muchas veces, o a lo mejor nos venden ideas que pensamos que son las buenas, pero que luego no pueden hacerse realidad, fueron quimeras en la imaginación del colectivo, ¿no? Y nosotros los organismos, yo creo que tenemos la obligación de hacerle ver a los gobiernos electos, legítimos, pues qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Porque la teoría es algo que puede darse en un escritorio, en la imaginación, en un libro, en un colectivo, pero llevarlo a la práctica es diferente. Entonces, el que nosotros podamos decirles en experiencia qué pasó a los gobiernos, y sobre todo compartiendo experiencias de gobiernos a gobiernos, de decir, mira, pues el control de precios no ha funcionado, el fijar tipos de cambio no ha funcionado, y eso pues tenemos experiencias en Argentina, Brasil, México, Chile, etcétera, ¿no? Entonces, que nos podemos ir compartiendo. Entonces, los organismos tenemos la obligación de decirle a los gobiernos qué es lo que no funciona y por qué, y qué es lo que funciona, para que pues ahora sí copiemos las mejores prácticas y desechemos las malas prácticas. Y de todo eso pues hay experiencias en muchos países. Aquí, por ejemplo, regresando al primer tema que me preguntaba, inflación, está comprobado mundialmente que el control de precios no sirve para controlar la inflación. Entonces, si ya sabemos que eso no sirvió en Argentina, en Brasil, en México, no caigamos en ese error. Sabemos que para fomentar la inversión, por otro lado, pues se requieren reglas claras, Estado de Derecho, simplificar las cosas para que el que quiere invertir y poner una tienda, un edificio, pues tenga las reglas claras de dónde puede o no ponerlo, de cuáles son las reglas para construir el edificio o la tienda, de cuáles son las reglas para operarlo, y que esas reglas sean parejas para todos. Pues qué bueno que estamos en una asociación activa, que estamos en una asociación que comparte la información, que estamos en una asociación que nos permite compartir estas experiencias. Eso es muy valioso para que las podamos llevar a nuestros países, y en el momento que tenemos la interlocución con los gobiernos en cuanto a políticas públicas, pues les podamos decir lo que opinamos en el país, pero también las experiencias que hemos visto, que hemos observado, que nuestros colegas nos han traspasado de lo que ha pasado en otros países respecto a ciertos temas. Y creo que tomando en cuenta las experiencias, no nada más las propias, sino también las de otros países, vamos a poder tener un mejor resultado.